Que gracias a su experiencia como cooperante acaba de publicar un libro que es este. Buenas tardes, Jorge. Hola, que tenemos tardes. Aquí. El título es muy largo. Mamá, quiero ser cooperante. Las claves para entender la cooperación internacional. Ayer lo presentaste en Gijón, el libro. ¿Qué tratas de conseguir con este libro? Pues sobre todo responder a las preguntas de todos aquellos que se quieren dedicar a la cooperación o que han pensado algún día que igual querían ser cooperantes, y todas aquellas personas que quieren saber más sobre la cooperación internacional y tienen dudas y no saben muy bien qué es lo que se esconde detrás de tantos mitos que en muchas ocasiones rodean a este sector profesional. ¿Cómo es esa experiencia de ser cooperante? Pues muy personal, la verdad es que es muy difícil generalizar y además depende mucho del ámbito y del entorno en el que tenga lugar. No tienen nada que ver los entornos humanitarios de conflicto bélico o de catástrofes naturales con los ámbitos más tranquilos de la cooperación al desarrollo. Así que es muy difícil generalizar y es una de las dificultades que tuve a la hora de escribir el libro, intentar marcar las pautas generales del trabajo del cooperante sabiendo que este depende mucho del lugar, de la zona y del trabajo en concreto que se realiza. Entiendo entonces, según tu respuesta, que los problemas con los que os enfrentáis son individuales. Cada uno, depende de dónde esté, se encuentra con los problemas. Sí, hombre, hay líneas generales, ¿no? Por ejemplo, en los entornos humanitarios, la seguridad, sobre todo en conflictos bélicos, donde pues, los secuestros, que es algo que desgraciadamente en muchas ocasiones se escucha y se sabe de noticias tristes de secuestros, tienen lugar. Hay dificultades en los entornos de desarrollo que muchas veces tienen que ver con la lentitud con la que avanzan los proyectos, con nuevas situaciones que te vuelven al punto de partida y que te hacen pensar si realmente tiene algún sentido lo que estás haciendo. Pero fíjate que yo diría, y es lo que recojo en el libro, que una de las mayores dificultades es que no se entienda realmente lo que significa cooperar. Muchas veces pensamos que cooperar es ayudar altruistamente, es dar y no recibir. Y eso no es cooperar. Empiezo el libro hablando sobre lo que el diccionario de la Real Academia Española dice que es cooperar, ¿no? Cooperar es aunar esfuerzos para conseguir un mismo objetivo. Entonces, los adjetivos caritativos, altruistas, no tienen lugar. Y el no entender eso, pues eso es lo que yo diría que es el gran problema de la cooperación y da lugar, bueno, pues a noticias tan tristes como la que hemos recibido hace unos días de los recortes brutales en la partida presupuestaria del Estado en cooperación, que no es solo de este gobierno, sino también es algo que ha venido ocurriendo en los años anteriores y que nos lleva a pensar que no se entiende muy bien lo que significa cooperar, porque no es que en un momento de crisis no podamos dar, es que no es dar. La cooperación es dar y recibir y es aunar esfuerzos para un objetivo común. ¿Tenemos entonces una imagen errónea del trabajo del cooperante, los que lo vemos desde fuera? Sí, hay muchos mitos y muchas ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? Lo que, por ejemplo, el mismo trabajo. En muchas ocasiones se piensa en la sociedad que cuando el cooperante va a África pues está cavando zanjas o construyendo escuelas, poniendo ladrillos, trabajando codo con codo. Y no se puede generalizar, seguro que hay casos, siempre uno sabe del primo, de una vecina, pero la gran mayoría de la gente cuando se va a otro país a cooperar no va a hacer eso. Son trabajos muy específicos, trabajos de gestión en la mayoría de las ocasiones y que luego dependen mucho de lo que se está haciendo. Yo digo siempre que ser un cooperante es como ser un funcionario. Se puede ser un médico, un enfermero, un administrador. No es el ser cooperante lo que generaliza y lo que es la característica del trabajo. Se puede ser cooperante siendo un administrador o un ingeniero o un gestor, un coordinador, pero el poner ladrillos, el cavar zanjas, eso no es lo que se suele hacer. ¿Cuál es, Jorge, tu mejor y tu peor experiencia? ¿Tienes algunas o tienes varias? ¿Tienes de todo? Hay varias, ¿no? Siempre hay momentos buenos y momentos malos. Yo ahí tengo mucho cuidado muchas veces cuando me hacen entrevistas, me pregunta la gente cuál es el momento bueno, porque al final en muchas ocasiones nos va la épica, se nos va porque uno cuenta momentos bonitos que ha tenido y al final es el titular, ¿no? Es lo que queda, no la mirada agradecida, no, eso no es lo que caracteriza el trabajo del cooperante. Pero claro, he tenido momentos bonitos. La primera experiencia en la República de Guinea, pues como primera quizás fue la más fuerte y la que más me gustó. Momentos malos en muchas ocasiones relacionados con la seguridad. Mi experiencia es mayor en entornos humanitarios, en zonas de conflicto bélico, y la seguridad pues en algunas ocasiones te da sustos que te hacen pasar muy malos ratos. ¿Podrías contarnos alguno de esos sustos que viviste en alguno de esos países?
Pues fíjate, en la mayoría de los casos, y los que me vienen así a la memoria, no son casos personales. Mi trabajo ha sido mayormente de coordinación y tienes una responsabilidad sobre el equipo que coordinas. Y pues en los casos, pues recuerdo uno en Darfur en la que pues, atracaron, robaron al coche según salía del banco, perdimos la conexión durante unos minutos porque en los entornos humanitarios, bueno, los movimientos los comunicas con walkie-talkies, todo, hay muchos protocolos de seguridad, lo cual no te va a evitar de que de vez en cuando existan incidentes como este que ocurrió. Y durante unos minutos, la verdad que fue durante unos minutos en los cuales pensábamos que había ocurrido lo peor y al final solo fue que nos quedamos sin el dinero, pero los compañeros con un gran susto volvieron a la oficina. ¿Cuál es hoy el país más peligroso para un cooperante? Difícil pregunta. Hombre, así a bote pronto me viene Somalia, sabiendo que en Somalia hay muy pocos cooperantes, por no decir ninguno trabajando. Es un país en el que se trabaja y hay organizaciones haciendo trabajo muy bueno e importantísimo, pero por las dificultades y por las dificultades de seguridad, pues las visitas de los cooperantes, de los expatriados, como se dice en el argot, son mínimas y solo se hace en casos muy excepcionales. ¿Es mucho más inseguro vuestro trabajo ahora que antes? Porque parece que desde hace unos años para acá escuchamos más noticias de secuestros de cooperantes, más que antes. Es difícil saber si es más o más inseguro o no. Hay distintos estudios, pero es muy difícil compararlo porque también se dedica más gente a la cooperación. Hubo en los últimos 20 años un boom en la cooperación internacional y más gente se empezó a dedicar a este trabajo, se incrementó el número de misiones humanitarias. Es difícil saber si es más inseguro o no, pero en líneas generales parece ser que los accidentes, los que se pueden limitar con una buena regulación, con unas buenas condiciones, reglas de seguridad, se van limitando y van disminuyendo, pero aquellos incidentes que tienen que ver más pues, con los ataques de grupos, que en muchas ocasiones lo que buscan es el dinero, pero en otras ocasiones también son factores políticos, de ataque a un grupo que representa a unos intereses o a un país o a la sociedad de la zona que en muchas ocasiones encarna la cooperación, pues parece que sí esos van en aumento, pero es muy difícil decir si va en aumento o ha disminuido. Jorge, ¿qué le dirías algo breve a una persona que nos estuviera viendo y que quisiera ser cooperante? Pues que reflexione muy bien por qué quiere dedicarse a la cooperación internacional, que lo piense. Es una opción profesional como cualquier otra, llena de cosas buenas y de cosas malas, pero que piense realmente por qué se quiere dedicar a este trabajo. No vale, yo eso lo digo en el libro, no vale con decir que quieres ayudar a los demás. Para hacer eso solo tienes que darte una vuelta por el barrio, por la ciudad, y hay un montón de gente a la que se puede ayudar, gente en tu propia oficina. No vale con decir que se quiere ayudar a los demás. Hay que realmente ver, bueno, pues, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es esa parte que recibo yo? Porque, como ya dije al principio, no es solo dar, es dar y recibir. ¿Por qué realmente quiero trabajar en otro país que no es el mío en este sector? Del libro pueden sacar muchas ideas. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Susana. Seguimos nosotros en Cangas del Narcea porque